Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Me llamo Lina, yo formo parte del equipo de YouScan y sí, ya veo que por ahí ya tenemos alguna conversación por el chat. Sí, hoy vamos a hacer una charla sobre un caso real. Sí, por eso esperamos que va a ser muy interesante para ustedes. Junto conmigo aquí, esta charla la llevará Denise Parrugues, directora de grupo de cuentas de Thinky. Hola Denise, y Rocío Jiménez, sí, directora de Data y Estrategia en Thinky. Sí, para darles un poco más de contexto sobre nuestras empresas, sí, nuestros equipos, primero les quiero contar un poquito sobre YouScan. Sí. YouScan es una herramienta de escucha social o social listening, sí, impulsada por la IA que ayuda a captar conversación, tendencias, situaciones de crisis y analizar audiencias para de ahí poder tomar decisiones de calidad para sus empresas y decisiones que pueden cambiar el negocio. Sí, entre nuestras ventajas principales está la posibilidad de captar contenido tanto a nivel de texto como a nivel de imagen y audio, y es nuestra amplia cobertura. Por eso a los que todavía no conocen YouScan, yo les recomiendo igual eh, pedir una demo y probar nuestra plataforma. Seguro que les va a gustar. Y como mis panelistas hoy están aquí, Denise y Rocio, ellas forman parte de una agencia Thinky. Sí, y Thinky es la primera agencia de influencer marketing creativo con sede en Latinoamérica. Fue fundada por Delfina Peralta y Maripi Lizarrague. Y podemos decir, entre las fortalezas y ventajas de Thinky es que es la agencia reconocida por Hello Partner, ¿sí? Está en top 30 a nivel global, con más de 15 años liderando el futuro de la industria. Thinky desarrolla para empresas líderes, marcas líderes tales como Netflix, Spotify, Coppel, Unilever, combinando data, creatividad y conexión genuina para crear ideas que impacten en la cultura y en el negocio de marcas, ¿sí? Y hoy las chicas van a compartir su experiencia, ¿sí? Van a contarnos un poco cómo han podido ah, llegar a este resultado tan bueno en caso de una campaña, la que vamos a revisar juntos, ¿sí? Yo les recomiendo, de hecho, suscribirse a la cuenta de la agencia. Ellos tienen una cuenta en Instagram. Ustedes pueden buscar su apodo, el cual es @thinky.oc. Sí, igual después de nuestro evento, como parte de nuestro newsletter, les vamos a compartir todos los detalles para que ustedes puedan seguir la empresa, ¿sí? En Instagram y ver qué otras campañas chicas llevan a cabo. Bueno, y yo aquí, antes de que pasemos a esta charla, yo quiero que nos centremos primero en la idea del proyecto, ¿sí? En sí, cómo ha surgido, cómo ha nacido, porque siempre cuando hablamos de alguna campaña o algún brief, ¿sí? Que se utiliza en muchos casos para crear algún tema de monitoreo, hay alguna expectativa de parte de clientes siempre, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Por eso, Denise, Rocio, yo quería preguntarles cuáles fueron las expectativas y necesidades del cliente, ¿sí? Al inicio, cuando ustedes empezaron a trabajar en este caso. Sí, eso te lo respondo, Yolina. O sea, nosotros, este caso en específico está pensado para la categoría de foods en Unilever. Y un poco el punto de partida que tenía el cliente es, tenían una necesidad de alejarse de esta forma que puede ser la más tradicional de trabajar con creadores, ¿no? Que es, creo que lo que un poco todos conocemos, una campaña táctica que puede estar atada a un nuevo lanzamiento o a un seasonality que es muy específico para cierto producto, ¿no? Y en ese caso, pues se selecciona un pool de creadores quienes nos dan como mensajes muy específicos, ¿no? Entonces ellos buscaban un shift, alejarse un poco de esto y lograr más bien que la marca estuviera presente durante todo el año y que se sintiera, en ese caso, como no iba a estar atado a algo en específico, pues que se sintiera mucho más integral, mucho más conectado dentro de las plataformas. Entonces, la primera necesidad fue pasar de eso, ¿no? De campañas quizás más tácticas a lo que nosotros llamamos a partir de eso un always in, o sea, que se sintieran mucho más inmersos en la cultura, que estuvieran atados a conversaciones relevantes y que pudiera ser reactivo también. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente había como ciertos objetivos de negocio, ¿no? O sea, la categoría de foods en redes sociales
pues es de las más grandes al final, ¿no? O sea, creo que el mundo de las recetas y de los intereses de la comida es uno de los que se podría decir que más competidos o que abarcan una gran cantidad de contenido. Entonces, nosotros lo que buscábamos, o la necesidad del cliente más bien era drivear discoverability, o sea, que en este mundo de contenidos, a través de esta como nueva metodología o nueva forma de trabajar, los contenidos específicos de foods fueran dentro del motor de búsqueda de los primeros que te pudieran salir dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, esto obviamente estaba atado a que hubiera un aumento en el tocability de los productos y obviamente una intención de compra. Y creo que con esos objetivos que tenían muy claros clientes nos dimos cuenta que teníamos que partir de un entendimiento muy profundo de las audiencias, ¿no? Que ahí es un poco donde surge la metodología. Sí, eso de hecho va a ser mi siguiente pregunta y antes de que pasemos a esta, yo quería comentar que todos los participantes del evento pueden ir compartiendo sus preguntas por el chat, ¿sí? Primero hacemos la presentación, hablamos un poquito sobre los pasos que el equipo tomó para realizarla y de ahí ya al final del evento contestamos a las preguntas que ustedes van publicando ahí por el chat, por eso, por favor, pueden por ahí escribir cualquier duda o pregunta que tienen, ¿vale? Hablando sobre la metodología, porque ya has tocado este punto, quería justo que nos profundicemos un poco en esta parte y que nos compartes un poco más de detalles justo sobre la metodología que ustedes aplicaron, porque la tarea en sí, el objetivo en sí no era muy fácil. Sí, es por donde yo creo que muchas agencias, muchas marcas en sí, cuando llegan a tener esta tarea, pues pueden perderse un poco. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Pero ustedes sí que tienen metodología ya elaborada, ¿sí? La que funciona. Por eso creo que para los que nos escuchan hoy va a ser súper interesante conocer los detalles, cómo ustedes han elaborado esta metodología, ¿sí? Y cómo han sabido que hay que aplicar esta metodología a nivel de este análisis. ¿En qué consiste? Si querés, Lina, incluso podemos pasar a la siguiente ¿Sí? slide, Sí. em, que creo que un poco la metodología es importante ir dos pasitos atrás y hablar de nuestro punto de vista, ¿no? Porque creo que ese es lo que marca la diferencia de cómo salir a encarar un proyecto como este, ¿no? Entonces, nosotros siempre creemos que el dato que no está estructurado es solo un dato, que el dato que no tiene una hipótesis es solo ruido, ¿no? Sí. Entonces, em, cuando este cliente viene con esta necesidad, lo primero que hacemos es preguntarnos dentro de Thinky, que es, es parte de nuestro ADN, siempre estar preguntando el Think Why, cómo hacer para realmente acercar eh, esta necesidad que tenía el cliente a la audiencia, realmente a la cultura, ¿no? Entonces, si quieres ahí pasamos un poco al siguiente slide, pero lo primero que tenemos que tratar de entender es cómo conectamos al creador con la marca, con la audiencia, ¿no? Entonces, conocíamos muy bien la marca, porque venimos trabajando mucho con ellos, pero teníamos que terminar de identificar a la audiencia. Y eso fue el primer paso que salimos con Thinky a proponer a nuestro cliente. Hacer lo que nosotros llamamos un audience profiling, que es un entendimiento granular de las audiencias que son acordes a esa marca, a ese cliente en ese momento específico, ¿no? Y es ahí donde nos apalancamos muchísimo con USCAN, porque no es fácil salir a buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, tenés un mundo de posibilidades, infinitas posibilidades de audiencias, pero ¿cuáles son las correctas? ¿Cuáles son aquellas que realmente están aptas para escuchar el mensaje que tengo para acercarles? O que realmente van a tener una interacción real con esa comunicación que está intentando hacer nuestro cliente, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es este entendimiento de audiencias a través de un scrapping que logramos con YouScan, donde podemos entender a las audiencias en esta categoría particular. En el nutrition era una marca específica de alimentos, entonces ya ahí tenías un terreno de comunicación que aparte es súper relevante en México y es muy específico como el mexicano. Sí, sí, claro.
se interrelaciona con y las emociones que la comida le genera. Entonces, em, entonces lo que hicimos fue como ir entendiendo las audiencias en base a intereses, a beneficios y a passion points, ¿no? Porque sabemos que la emoción es muy, muy parte del mexicano. Y ahí fuimos pudiendo ir entendiendo audiencias a través de la plataforma, ir granulándolas, entender su presencia en las diferentes redes sociales, sus tamaños, qué era lo que les apasionaba y qué no. Y las dejamos traqueando en vivo, en YouScan, y las fuimos entendiendo durante todo el proceso, ¿no? Y eso obviamente lo fuimos siempre consultando con cliente a ver si se sentía cómodo con ellas, si estaba de acuerdo, cuáles eran de sus preferencias. Y creo que ese fue como el key de la cuestión de que esta metodología sea tan exitosa, ese paso previo. Ahí si querés pasamos a la siguiente slide, Sí, claro. Sí, donde empieza esta receta, ¿no? De impacto cultural, porque, bueno, ya teníamos identificadas a nuestras audiencias y las teníamos traqueadas. Ahora teníamos el objetivo de entender cuál de todas las tendencias que son tan reactivas, fugaces y, y momentáneas, ¿no? En el real time, macheaban perfectamente con estas audiencias, porque es una línea muy fina entre subirte a una tendencia y parecer cool, y subirte a a una tendencia y ser cringe, ¿no? O sea, perder a esa audiencia, perder su interés, eh, subirte a tiempo, eso es muy difícil. No subirte antes o después, ¿no? Entonces es por eso que es súper interesante tener este tracking real time que te permite como ir comprendiendo, bueno, esta tendencia que yo ya la encontré, la subo a mis dashboards y ya automáticamente la información me hace entender con qué audiencias de las que yo fui comprendiendo hace mayor match o menos match. ¿Y qué tengo que esperar de esa tendencia? ¿Tengo que esperar views o tengo que esperar reacciones? ¿No? Entonces ahí también eso te empieza a hacer entender cuál va a ser el output que te va a permitir entender esto es un éxito o no lo está haciendo, ¿no? Que incluso eso después te va a servir para saber si ese contenido es apto para usted o no, que eso es una estrategia aparte, ¿no? Eh, entonces, nosotros ya teníamos toda esta metodología implementada y funcionando muy bien, que la hicimos, trabajamos casi 3 semanas previo para tener la parte fundamental bien hecha, y junto con nuestro equipo de operaciones y nuestro equipo de creativos, porque lo que tiene, bueno, en la agencia es que no trabajamos en silos, somos un equipo completo y multidisciplinario, donde nos vamos retroalimentando, ¿no? Entonces, nosotras teníamos todas las semanas reuniones con nuestros equipos para mostrarles lo que encontrábamos y cómo esto se podía traducir en perfiles de influencers y en creatividades, ¿no? Y ahí salían las mejores producciones. Entonces, nuestro gran equipo de operaciones comprendía cuál era el perfil perfecto para esa tendencia que habíamos descubierto desde Data con YouScan y para esa audiencia específica. Eh, y Arte Creativo trabajaba para un guión específico para eso, ¿no? Entonces, eso hacía que toda la pieza tenga una coherencia y un entendimiento muy específico en base al descubrimiento que habíamos hecho previamente. vale, muchas gracias. De hecho, es súper detallado. Tu explicación es súper detallada sobre la metodología. Pero aquí, sabes, yo tengo una pregunta a la que, de hecho, me llega mucho de parte de clientes. O sea, ¿cómo yo puedo definir que esta tendencia es relevante? Porque hay muchas tendencias, ¿sí? Y puede ser que tú ves un perfil de audiencia y te parece que sí, que puede ser relevante, pero ¿cómo de todas estas tendencias que hay, porque el mundo de redes es súper dinámico, ¿sí? ¿Cómo sacar esta tendencia cool, ¿sí? La cual tú puedes de ahí convertir en algo súper exitoso, ¿sí? ¿Qué criterios se aplican, por ejemplo, a nivel de detectar esta tendencia y analizar audiencia? No sé si por ahí hay algunos consejos que se puede dar. Sí, perfecto. Para mí es confiar en los datos, eh, pero no ciegamente. O sea, siempre creo que la mejor versión es cuando se trabaja las herramientas con el sentido común humano, ¿no? Ahí se saca la mejor expertise, pero también tenemos, por suerte, muchos profesionales en nuestra agencia y muy capaces
que pueden ir detectando también que eso que el dato me está tirando es realmente relevante, ¿no? Entonces, nosotros ya al tener toda la parte de audiencias traqueadas, tener a Copilot funcionando a nuestro favor y tener el entendimiento de las tendencias, entonces el dashboard ya de por sí nos está diciendo, que se ve en un gráfico de barras, esta tendencia tiene match con esta audiencia, con esta audiencia, con esta audiencia, y su pico de crecimiento de la tendencia está siendo favorablemente para arriba, ¿no? Entonces, es muy importante que los procesos en este tipo de metodologías sean ágiles, muy ágiles. No solo dentro de la agencia, sino también en un partnership con el cliente, ¿no? Que el cliente también tenga esa agilidad en las aprobaciones y en todo. Y eso te ayuda también a subirte a tiempo. Y Dan nos va a poder explicar un poco más sobre eso. Pero lo que hace el equipo de data es como entender que esa tendencia tiene una predictibilidad de vida suficiente como para poder subirnos y ser atractivos. Y aparte teníamos la posibilidad de, como al ver, estar viendo varias tendencias, incluso de poder unir dos tendencias en un solo contenido. Y eso explotarlo, ¿no? Ujú. Y así también estás haciendo algo diferencial a lo que está haciendo el resto, porque todo el mundo está tratando de subir a tendencias, ¿no? O sea, eh, pero no todo el mundo lo llega a hacer bien. Y creo que eso es por la oportunidad que tenemos de poder estar escuchando la cultura continuamente. Sí, ahí sumando un poco lo que comenta Ro, creo que está súper bien definido, o algo como muy noble de la metodología es como el a qué sí subirse, está definido por la data, cómo lo machas con la audiencia, lo que está trendeando, pero algo que también nos ha ayudado un montón es entender a qué no subirnos, ¿no? Porque creo que hoy hay una presión súper grande para las marcas en general de querer ser muy reactivos y de pensar como de, no sé, hay fenómenos que son mucho más globales. Taylor Swift sacó un disco y vemos a todas las marcas subiéndose con un contenido y nos hacemos esa pregunta como de, bueno, tengo que subir un contenido para no perderme de este momento y creo que algo como que valoramos mucho de esta metodología es que nos dice a qué sí, pero también a qué no. O sea, creo que también le quita esa presión como de esa pregunta que seguro todas las marcas hacen como de, bueno, me tengo que subir, ¿cómo me subo? Si no hace match con la audiencia, ahí tienes la respuesta, ¿no? O sea, creo que es ese crafting como muy específico que nos ha permitido también no caer en el cringe, ¿no? Y en Sí. perdernos también en un mundo de contenidos y en un mundo de tendencias que pueden quedar como un copy-paste al final. Sí, porque yo de hecho mucho escucho en mis sesiones con clientes que las marcas quieren subirse a todas las tendencias, todas las que hay en el mercado, pero sí que tiene sentido lo que ustedes cuentan, que en sí no cada tendencia puede ser relevante para el perfil, es el insight principal, me parece que de toda esta charla que tenemos hoy. Total. Sí, eso es nada más sumando ahí que siento que es súper importante lo que acaba de decir Den, porque en la desesperación de querer ser visible todo el tiempo, podemos caer en malas decisiones. Y eso es lo que ayuda al dato, porque muchas veces te preguntan, pero ¿por qué no me subo? ¿No? ¿Y por qué no nos subimos acá? Por esto, ¿no? Porque tu audiencia no iba a reaccionar bien. Porque esta tendencia no va afín a tu marca o lo que sea. Y eso ayuda muchísimo tener un dato que justifique el porqué siempre. Sí, muchas gracias. Yo creo que esto debe ser bastante útil para la gente que nos escucha hoy. Sí, yo tengo otra pregunta igual. ¿Cómo de ahí, sí, ya hablamos un poquito sobre cómo se puede cruzar tendencia con perfil, con audiencia, pero no sé si ustedes tienen por ahí algunas recomendaciones en cómo ya hacer esta subida a la tendencia ya exitosa? Sí, o sea, tenemos una tendencia, una colaboración prevista, sí, pero ¿cómo hacerla, o sea, más exitosa? No sé si por ahí hay algunas sugerencias para nuestra audiencia. ¿Querés, Den, vos comentar o voy? Bien, para mí es súper clave tener, estar como muy alineados con todo el equipo interno de tu agencia, más el cliente, ¿sí? Porque es súper importante que acá se juegue como un equipo. Eh,
para el éxito. Porque ni bien se detecta esa tendencia, tiene que haber toda una estructura ya formada atrás, que sea nada más poner play y que esto funcione. La agilidad en este proceso es tan importante como la detección del dato. Ujú. Porque si yo llego a detectar una tendencia que es perfecta para la audiencia que queremos captivar, para la marca, para el mensaje que tengo, pero no tengo acordado un squad de influencers que pueda reaccionar rápido y que pueda respetar todos estos hallazgos. Y no llego a tener un cliente que esté preparado para darle agilidad al proceso de aprobación de esos contenidos y de su vida, no funciona, ¿no? Entonces, siento que es muy, muy importante esas etapas previas donde desde la detección de un audience profiling acorde hasta un entendimiento de wow que sea casi perfecto, ¿no? O sea, en la agilidad y no menos importante, el entendimiento también de la parte creativa, de cómo transformar este mensaje de forma creativa para que siga respetando lo que la marca quiere decir y, y pueda subirse muy orgánicamente a la tendencia, que eso es muy difícil también de hacer. Sí, yo creo que aquí tenemos de hecho un slide súper visual, así que una slide muy visual que nos justo Justo. explica, sí, lo que acabas de contar. Justo lo que acabo de contar. Se nota que hicimos la metodología nosotras, porque es exactamente lo que acabo de contar. Pero sí, es eso. Es el audience profiling, el DNA, el entender estas microculturas, estas microaudiencias, sus motivaciones, sus deseos, y poder targetizarlo a estos cultural pulse. Nosotros lo llamamos pulsos culturales, que son las tendencias, ¿no? Porque esta metodología nosotros en este caso la aplicamos para trend hunting, tipo lo que es tendencias en particular, pero se pueden hacer para efemérides, para eh, oportunidades culturales, momentos típicos de México, ¿no? Es como escalable, es una metodología escalable. Incluso para la creación de contenidos de tus propios canales, ¿no? Tipo el entendimiento de cómo vos querés salir a comunicar dentro de tu canal y estar súper cercano a la cultura todo el tiempo. Esta idea de tener la audiencia mezclada de forma orgánica con estos perfiles preseleccionados, donde el equipo de operaciones trabaja muy arduamente para tener un squad que sea súper significativo para lo que va a ser México durante el año. Y la parte creativa, ¿no? El crafting y el shaping a favor de todos estos elementos que encontramos para que suene muy natural. Ujú. Sí, yo solo haría un deep dive o sea, creo que la metodología está como que es bastante clara y puede sentir que está como muy armada en pasos, pero creo que parte de la magia sí está en la selección de creador no es random, también está atada y responde a los datos que ya pudimos ver con las audiencias y que nos señaló Yuskan, en el que podemos machar como o el creador representa a la audiencia o le habla directamente a esa audiencia, ¿no? O sea, su fandom está construido por un tipo de audiencia y entonces la selección de creadores es clave en ese sentido y por otro lado el craft de creativo, o sea, porque la idea tampoco es hacer un copy-paste de la tendencia tal cual la vimos, sino si hay una reinterpretación de eso, si hay una colaboración también con el creador y una reinterpretación, ¿no? Que creo que también eso es importante, sin dejar atrás el conocimiento profundo de la marca. Creo que eso también es clave. Pero lo importante es que todo está, me parece que siempre volvemos al dato, ¿no? Y eso es lo que nos corrobora o lo que ha hecho que tengamos muy buenos resultados. Sí, y también me parece que alineamiento es importante aquí en este tema porque, o sea, a veces tú tienes dato, pero no sabes qué hacer con este dato, a veces tienes un perfil de creador, no sabes qué hacer con este perfil, y tienes una idea o tendencia y no sabes que igual cómo cruzarlo todo. Por eso todo lo que ustedes comentan me parece que tiene mucho sentido y es una guía bastante práctica para que cada uno pueda por ahí sacar un provecho máximo de la campaña que se hace para un cliente final. Sí, especialmente en caso de agencias, también hay equipos internos que hacen igual este tipo de campañas. Y yo creo que podríamos ya centrarnos en los resultados,
de la campaña, porque igual sí hablamos un poquito sobre metodología, sobre la receta, pero yo creo que a todos los que nos escuchan hoy va a ser muy importante y muy interesante saber ya cómo ustedes ya han conseguido este resultado, qué resultado, sí, numérico tenían con esta campaña, sí, y cómo de hecho han medido el resultado como tal, porque igual es importante, sí, a veces tenemos números, pero ¿qué números tomamos para igual decir que una campaña es buena, que nos da buen resultado, que es exitosa, que es viral? Sí, por eso yo voy aquí a cambiar el slide, sí, y me gustaría que hablemos un poquito sobre challenge, ¿sí? Sobre la dificultad de nuevo y de ahí sobre resultados. Bien. Si querés, a nivel desafío, lo que podemos hablar un poco es, imaginen la cantidad de tocability, ¿no? O sea, acá estamos en el caso de nutrition y en la parte de lo que es la comida, ¿no? Y esto es nada más los cantidad de posteos que ven en el último tiempo de food, ¿no? O sea, dentro de la región. ¿Es de qué periodo Es un es? mundo, ¿De qué periodo más o menos? este creo que era el último año, Ujú. sí. Y esto nos habla o nos dimensiona un poco qué tenemos que hacer, cómo hacer ruido significativo, porque no solo ruido, sino sí, ruido con significativo, en un mundo tan inmenso, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestras métricas de éxito teníamos algunas a nivel piloto de cuando lo lanzamos, pero también eran muy específicas por tendencia. Y creo que si vamos al caso ejemplo que trajimos de éxito, que está más adelante, lo vamos a poder ver bien. Eh, En el, Siguiente slide, ¿sí? sí, o más adelante, en el de la racha. Ujú. Este es el audience profiling, lo podemos pasar un poquito después, lo Vale, podemos ver pues mejor. hablamos de la racha y de ahí. Aquí, para la racha, perfecto. Entonces, en el caso de la racha, como saben, era una tendencia que habíamos descubierto o que estábamos viendo que crecía en un timing muy específico en el último, este caso es de noviembre más o menos del año pasado, cuando recién lo lanzamos. Y que es una tendencia que genera mucho engagement, ¿no? O sea, shareability, la parte de compartir el contenido para mantener la racha con el usuario, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que detectamos acá es que coincidía perfectamente con una audiencia que teníamos detectado en nuestro audience profiling, que eran los living alones. Gensis, que se habían ido, un poquito más adultos de Gensis, se habían ido a vivir solos por primera vez, ¿no? Y tenían este desafío de enfrentarse a la comida solos. Entonces, veíamos que estaban entre los 18 y 24 años, que tenían todo un entendimiento o buscaban recetas dentro de TikTok, etcétera, y que machaban muy bien con esta tendencia. Entonces, le propusimos al cliente con una muy buena idea y con un muy buen perfil en su momento, que era Qué Emoción, y lo lanzamos. En 24 horas logramos un aumento del 900% del share que tenía ese perfil. O sea, se compartió 9 veces más de lo que se compartía generalmente. Aparte de la cantidad de views que tuvo en muy poquitísimo tiempo, lo cual también nos permitió entender varias cosas. Pero para nosotros la métrica principal era el share, porque era una tendencia que buscaba compartir, ¿no? Entonces, eh, para nosotros esa era nuestra clave de éxito, de que esta tendencia había funcionado perfectamente para esta audiencia y para este cliente. Después tenemos tendencias que van a recurrir más al save, ¿no? O sea, tendencias de recetas o a generar conversación, ¿no? Entonces, también cada una conlleva una granularidad que nos permite a nosotros detectar el éxito o no de la elección de esa tendencia en sí. Pero después, a nivel campaña, también tenemos otro tipo de métricas que es como la marca, porque nosotros también vamos traqueando la marca, va teniendo un impacto positivo o negativo con esta metodología, ¿no? Entonces, si en este caso Nor aumentaba su sentiment positivo, cosa que sucedió, Ujú. o el talkability sobre la marca,
cosa que también sucedió, ¿no? Entonces, eso nos dejaba ver más el impacto a nivel marca de que la metodología estaba funcionando correctamente. Y Nord tal vez estaba comunicando lo mismo, la misma cantidad de veces que años anteriores, pero lo estaba haciendo más efectivamente. Lo estaba haciendo más cercano a la cultura, más cercano a la audiencia, con mayor entendimiento y con mayor significancia. Entonces, eso es muy importante porque muestra el éxito de todo esto, ¿no? Sí, como cuenta Ro, creo que lo dividimos en dos formas muy específicas, ¿no? O sea, por perfil y vemos las métricas específicamente de cómo esa tendencia con ese creador y con esa audiencia a la que queríamos hablar performeó y hay KPIs que se miden específicamente y después lo que les contaba al inicio, ¿no? Como de, bueno, estos grandes objetivos de negocio que tenía el cliente, como aumentar el discoverability, aumentar brand power, como eso se mide ya más a nivel campaña, que obviamente está diseccionado, pero hemos visto resultados muy buenos, ¿no? O sea, uno que es, no lo podemos cuantificar, pero la parte de discoverability de, bueno, ¿cómo sabemos que estamos en el top? Hacemos esas pruebas, ¿no? Buscamos como recetas que en México son muy populares y podemos ver que en los top resultados están estos videos, ¿no? Que te habla de, bueno, las plataformas los están detectando como relevantes y significativos para mostrárselos a la audiencia en los top resultados, en estos como nuevos motores de búsqueda. O sea que se promueve en este caso por la misma red, porque Exacto. los ven top. Ujú. Súper. Yo Total. aquí de hecho quería regresar un poquito a los slides anteriores y creo que es súper importante hablar sobre este profiling, ¿sí? Mm. Porque aquí vemos de hecho tres categorías principales y supongo que todas se machaban con el perfil de Norred, ¿sí? ¿Verdad? O sea que Exacto, sí. básicamente hablamos sobre el caso de Para la Racha como un ejemplo de la campaña que se lanzó para una audiencia específica, pero en general se detectaron varias, porque es también importante ah, eh, a veces parece que la audiencia es súper unificada, pero no es así. Ya que Ujú. ustedes lo comprueban, de hecho, con estas slides, que pueden haber subtipos, sí, subaudiencias, de hecho, dentro de la misma. No sé Sí. si ustedes podrían contar un poquito más de detalles y metodología detrás de esta segmentación también. Sí, total. Nosotros lo llamamos microculturas eh, internamente, pero lo que a nosotros nos gusta más de cuando hacemos la parte de profiling de la audiencia es entenderlos en base a hábitos y consumos que tienen con la categoría, ¿no? Después salimos a cuantificar el tamaño y todo, pero en realidad rompemos un poco con la base de un buyer persona que tiene de 18 a 80 años, que es de tal nivel socioeconómico, de que no sé qué, ¿no? O sea, porque las redes te permiten tanta personalización y vos fíjate que cuando estamos en nuestros celulares viendo nuestro contenido, estamos como en nuestra intimidad, ¿no? O sea, ahí somos libres porque somos anónimos, entonces consumimos como realmente somos el contenido, ¿no? Entonces, cuando escuchamos o vemos estos hábitos de consumo en la gente, qué es lo que genera mayor engagement, qué es lo que genera una mayor reacción, nos permite hacer un profiling mucho más conductual, ¿no? O sea, de un entendimiento de, bueno, se relacionan con la comida de diferentes maneras. Y nosotros, para poder empezar a organizar y estructurar una, una cantidad bastante amplia de audiencias, primero lo dividimos en tres pilares, que fueron los tres primeros como datos que detectamos que la audiencia se relacionaba con la comida. Primero era desde un lado de la búsqueda de un beneficio específico, como puede ser una alimentación consciente o puede ser una alimentación indulgente, o, ¿no? O sea, se buscaba un beneficio específico de la alimentación. Después teníamos una segunda que era a través de un interés, ¿no? O sea, em, yo busco una receta porque estoy buscando un entretenimiento específico, porque estoy buscando recrear una comida coreana para poder ver mi serie favorita coreana, ¿no? O sea, como que hay un entendimiento ahí como más desde el interés.
Y por otro lado, era esta parte del momento de mi vida en el que me encuentro. No es lo mismo una, eh, una pareja que es recientemente padre, que trabaja todo el día y que tiene que alimentar a su hijo, a una persona que se acaba de ir a vivir sola, o a un senior que de repente también está en un momento similar con el Gen Z, que están viviendo solos, pero desde una posición mucho más experimentada, ¿no? Entonces, como que todas estas entendimientos nos permitieron generar diferentes audiencias más en base al comportamiento que tenían cada una. Y, y eso nos permitió después medirlas, entender el tamaño que tenían o la actividad, si hay algunas que tenían algunos comportamientos más estacionales o si incluso poder vincularlas entre ellas, ¿no? O sea, un Gen Z que está buscando un beneficio específico en base a un interés específico, ¿no? Todo este cruce de datos que logramos gracias al gran poder de tracking que tiene iOScan, se ve un poco así, ¿no? Entonces, aquí lo que ven es como estas tendencias, estas del año pasado, por ejemplo, la parte de Felipe, de Chigai, Ding Dong, ¿no? Sí, Y cómo Chilgai, se van estas fue y cómo fuerte. estas tendencias, sí, y estas tendencias las veíamos como así a lo largo del año, como iban creciendo, bajando, vos- porque está bueno dejarlas traqueadas, pues las tendencias vuelven. Eso también es algo que fuimos encontrando, ¿no? Y, y, y cuando veíamos en base a la experiencia de que cuando detectábamos primero en el TikTok Creative Center, muchas veces cuando llegaban al TikTok Creative Center ya eran viejas, ¿no? O Ujú. sea, había que detectarlas incluso un poco antes. Entonces, estaba bueno mantener un tracking real time como para ir viendo este cruce, cómo iba creciendo y agarrarla justo a tiempo, ¿no? Y después en este dashboard que también teníamos, se ve como esto mismo, pero después cruzado directamente con la audiencia. Entonces, veías este Living Alone, como de repente tenía un 20% de match con Felipe, un 60% con Chill Guy, ¿no? Entonces, eso nos permitía como ir entendiendo cuáles eran las audiencias en las que teníamos que subirnos o no a la tendencia. Vale, yo aquí de hecho tengo una pregunta, o sea, sobre justo detección de tendencias. Tú has dicho que a veces en TikTok Creator Center ya salen como viejas, ¿sí? No sé si por ahí hay algunas recetas igual para entender, o sea, qué tendencias tener en el radar. Lo hacen. Sí, eso lo fuimos aprendiendo en el camino, porque también aquí vas aprendiendo mucho también en el camino, ¿no? Y más yo estando en Argentina, siendo argentina, también el algoritmo de México, ¿no? Que hay un montón de restricciones que ahí pueden ayudarte las plataformas, ¿no? Entonces, por un lado, siempre había un scrapping manual de entendimiento de tendencias y lo que estaba sucediendo en la semana, pero también con la parte de YoScan, de poder detectar por sonido, nos ayudó muchísimo a ampliar esta búsqueda y en conocer cosas antes de que sean del todo tendencia, ¿sí? Mm. Entonces, nosotros tenemos una query específica que traquea esas oportunidades y vamos probando, la vamos ajustando mes a mes y vamos comprendiendo eh, qué son las cosas que nos va trayendo, ¿no? Y también lo que vemos es como que en general las tendencias nacen de TikTok y después derivan al resto de las plataformas, ¿no? Sí, sí, Entonces obviamente. también comprender, Justo. entonces también comprender que a veces ya detectamos algo en TikTok y sabemos que muy probablemente esto pase a Instagram también, ¿no? Entonces, como ir pudiendo tener esa inteligencia para detectar cómo mover el contenido y hacia dónde ir en base a este tiempo real es súper interesante. Pero como digo, siempre ayuda muchísimo tener este tipo de plataformas, pero se necesita mucho también del sentido común humano. Claro, claro. Por ahora no son tan inteligentes que siempre necesitan a alguien igual detrás para poder guiarlas.
Igual creo que siempre mm, va a ser como la mejor relación posible o los mejores resultados se van a dar en la combinación de una inteligencia artificial y un humano. Sí, cuando Eh, sabes dominarlo y manejarlo y sí usar para exacto. buenos fines, sí. Sí, lo que no creo que pueda llegar a pasar en el futuro es que no puedas saber sobre inteligencia artificial. Eh, pero bueno, es una charla aparte de eso, Sí, ¿no? O sea, sepárala, súper interesante, pero... que la tendríamos otra vez enfocada en eso. Bueno, yo creo Pero que bueno, sí, nosotros este año certificamos a todo el equipo en inteligencia artificial y somos una agencia powered by AI. Entonces, como creemos que va a ayudar a potenciar muchísimo todo el entendimiento. hacemos aquí muy buen match porque nuestra plataforma también está a base de la IA. Por Exacto. eso, sí, es una combinación buena. Yo les ofrezco que pasemos a discusión sobre la campaña en sí, sobre el perfil de creador y hablamos aquí un poquito cómo lo han hecho en caso de esta integración particular, ¿sí? Y también sobre los resultados, lo que empezamos a tocar un poquito, pero yo sé que por ahí tenemos otras slides que nos puedan dar más detalle acerca de eso. Bueno, yo veo que es el perfil Ven, de qué emoción. sí. Sí, acá tal cual para este ejemplo que contaba Rob, para irnos esos pasos atrás, detectamos, salió en el tracking la tendencia de la racha, ¿no? Que estaba teniendo como un pico muy específico. Se cruzaron los datos y nos dimos cuenta que las personas que más estaban haciendo match con esta tendencia eran las personas que nosotros teníamos categorizados por el pilar de by life stage y específicamente la segmentación de living alone, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos a nuestra base de creadores que estaban como dentro del pool y nos dimos cuenta que qué emoción representaba o tenía el mayor índice de este tipo de audiencia y además ella la encarnaba, ¿no? Es una chica que se acababa de mudar sola y está dentro de este rango de edad. Ahí nos dimos cuenta que era el mejor match eh, para, para realizar la tendencia y justo como les contaba Ro, no sé si en el siguiente debe de haber este cruce que hicimos, ¿no? Porque al mismo tiempo, dentro del tracking, nos dimos cuenta que había una receta en específico que estaba esa semana tal cual teniendo un pico de conversación, ¿no? Que eran los esquites. Entonces nosotros, y acá también es donde entra el Creative Craft, ¿no? O sea, podríamos haber hecho simplemente un contenido para la racha y decir, ay, manda este contenido para la racha, con qué emoción, y acá está Nor. Y Mm. lo que hicimos fue combinar, ¿no? O sea, hicimos una receta para la racha con la receta que más estaba trendeando esta semana con el rango, con la audiencia que más tracción estaba generando. Se hizo el video y creo que acá en el siguiente deben estar los resultados, ¿no? O sea, al final, justo esta tendencia está hecha para compartir, ¿no? La racha es para que mandes un video todos los días y que no pierdas la racha con los usuarios. Entonces, una de las métricas en las que más nos fijamos para entender el performance fue, bueno, cuántos shares está generando este video porque lo creamos para eso. Y es lo que contaba Ron, ¿no? O sea, en un día tuvo un 900% de incremental en los shares ese video comparado con el resto de los videos de la creadora. Entonces, cuando vimos ese overperformance y que también orgánicamente en un día estaba superando las propias métricas orgánicas de qué emoción, es donde entra otra parte que creo que también para los clientes es muy valiosa, que es la recomendación de paid media, ¿no? Creo que hoy muchas marcas están, no quiero decir obsesionadas, pero quizás tienen como una tendencia a todo se tiene que ir a paid media, ¿no? Porque es la forma más efectiva de hacerlo. Y esta metodología lo que intenta probar es que no todo, uno, porque si nos vamos a apalancar de tendencias, con marcas, no todas las tendencias las puedes amplificar, porque muchas están atadas a sonidos específicos de los que las marcas no pueden apropiarse y demás, a menos que dejes vivir orgánico. Y lo que prueba esto también es una optimización en el budget, ¿no? De paid media, porque en lugar de bustear todos los contenidos y que se canibalicen entre ellos, vamos haciendo una selección de solo los que están overperforming
Y ahí creo que Ron no me va a dejar mentir y lo puede explicar mejor que yo. También a la hora de pautar hay ciertas métricas que son bastante castigadas. ¿No? El engagement y demás. Entonces, algo que esta metodología también ha probado es que cuando tú busteas bajo este entendimiento de solo lo que ya está overperformando, hay métricas que no son tan castigadas. Sí, exacto. Eh, Esto es fascinante porque para mí hay todavía todo un entendimiento de cómo bustear o cómo es más efectivamente bustear en el marketing de influencers. ¿Por qué? Porque es un medio que es atípico al resto de los medios, ¿no? O sea, no es un banner en un sitio, no es un posteo en otro sitio, ¿no? Es alguien que está hablando por tu marca y que tiene una comunidad y que genera contenido que reacciona o no reacciona tanto, ¿no? Entonces, conlleva un entendimiento más granular. Y, por ejemplo, en este caso, eh, que Emoción era un perfil considerado nicho, o sea, es un perfil chiquito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando busteamos perfiles nicho? Nos vamos muy fuera de su comunidad y se pierden un montón de métricas que generan los perfiles nicho, ¿sí? O sea, por ejemplo, un retention rate, que es la retención del contenido, la cantidad de segundos que están viéndolo, se pierde engagements en general y sobre todo de calidad. Nosotros en Thinky hace ya tiempo que estamos midiendo lo que es el Quality Engagement Rate, que ponderamos los saves, los comments y los shares sobre los likes, donde el like conlleva una acción que es de menor calidad que un save o un comment o un share. De hecho, hoy los algoritmos de las plataformas priorizan también esos engagements de calidad, ¿no? De la forma orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Si vos busteás un perfil que es nicho con un contenido de una, muy probablemente se vaya a una comunidad que ya no sea tan interesante y perdemos un montón de métricas valiosas, ¿no? Y pueda llegar a ser contraproducente. Pero en este caso lo que veíamos es que este perfil ya se estaba viralizando, ¿no? Entonces ya estaba generando un impacto positivo por fuera de su comunidad. Y nuestra recomendación fue como busteemos este contenido, porque es apto para busteo, está generando un buen impacto por fuera. Entonces, es increíble que se hayan logrado 9 millones de views y se haya sostenido un casi 5% de engagement. Creo que todos lo que hemos pasado por bustear contenido, que obviamente el busteo lo que te genera es reach, ¿no? O sea, Sí. alcance, se pierde muchísimo la parte de engagement rate, ¿no? Esa métrica que te habla del impacto eh, sobre esa cantidad de views, ¿no? Si tal vez tengas más engagements absolutos, pero el impacto sobre la cantidad de views es menor. Entonces, generalmente el benchmark cuando se bustea un perfil de estos no llega al 1% del engagement rate, siempre quedan 0, algo, ¿no? Ujú. Entonces, acá teniendo un view rate de 4.500 se sostuvo un engagement rate del 5% en un contenido que estaba hecho para generar engagement, ¿no? Entonces, me parece que es súper interesante que esta metodología también te permita ser más inteligente a la hora de optimizar tu budget de media. Sí, y aquí es importante saber este momento exacto en el cual ya lo debes bustear, porque también es un Exacto. problema que muchos contenidos se bustean desde el inicio, sí, hasta que crezca como tal, de manera Sí. orgánica. Y yo creo que es Y una... acá Sí, y se necesitó solo 24 horas como para comprenderlo en sí. este caso. Porque yo sé que algunas marcas pueden esperar aún más, a veces esperan Sí. semanas o días, semanas, a veces meses incluso, porque yo conozco muchos casos cuando se bustea, cuando ya han pasado, tras pasar, no sé, 2, 3 meses. Sí, aquí es importante hacerlo a la hora adecuada para que pueda crecer. Bueno, yo creo que podemos pasar al siguiente slide. No, creo que es el último, ¿verdad? Sí, Es el último que tenemos. Sí, y saben que les quería preguntar también si este contenido sigue viralizándose. No sé si lo han no, notado, hoy Diana. no, este es un contenido del año pasado, el de la racha. Nosotros
sostenemos los contenidos hasta que o sea, son contenidos muy reactivos, ¿sí? Ujú. Los mantenemos en base a la tendencia, sigue viva. Después, muy probablemente, hicimos, yo no sé si Dan tenés en la cabeza la cantidad de contenidos que hicimos, pero es una metodología que seguimos manteniendo viva con el cliente al día de hoy, que todas las semanas este ejercicio se hace y se mantiene. Sigue funcionando, entonces no solamente a base de este caso, o sea, que solamente cubrimos un caso particular hoy, pero es algo lo que nuestra audiencia creo que igual puede aprovechar para poder probar a hacer algo parecido. Sí, eso fue el piloto del 2024 y con estos resultados ya fue que decidimos cerrar como esta metodología para el 2025, ¿no? O sea, que Nutrition funcionara a partir de tener un always in versus campañas tácticas. Entonces sirvió un montón para poder probar que era una metodología que funcionaba y también contar que el audience profiling y el uso de YouScan como es una metodología viva y las audiencias van cambiando, es algo que estamos reestructurando constantemente, ¿no? Y que tener este social listening nos ayuda para también estar repensando a las audiencias que nunca son fijas como la cultura, ¿no? O sea, todo el tiempo Ujú. eso está cambiando y evolucionando y es importante también tener ese refresh constante y ese tracking constante que nos pueda ayudar a mantenernos eh, al ritmo de lo que va Sí, cambiando. frescos. Lo que no vemos demasiado cambios en las audiencias, o sea, como que el profiling que hacemos es un profiling tan robusto que sigue sirviendo a lo largo del año, ¿no? Yo creo que tal vez se puede como reentender al año siguiente como para ir comprendiendo si hay que hacer algún refresh o si hay alguna nueva audiencia, ¿no? Dentro de esos. Y en este caso, ¿ustedes hacen este profiling cada año para las marcas o igual lo pueden hacer cuando, no sé, hay algún cambio en posicionamiento de marca? Sí, generalmente lo tenemos planeado como una vez al año Ujú. y al menos que haya como un cambio muy abrupto de marca, de categoría o de algo, no lo volvemos a cambiar. Es algo como muy importante como fundamento que te permite construir todo el resto. Sí lo podemos ir actualizando, capaz. Ampliando, creo, sí. Sí. En muchos casos, sí, me parece que igual lo ampliaría, Ujú. porque con lo que ustedes han tenido en resultados, yo creo que la audiencia de marca ha crecido, por lo que podían sumarse ahí otros perfiles y otras Sí. audiencias. De hecho, Bueno, hay una comparación que nos gusta mucho, que nosotros traqueamos los canales de la marca y en paralelo traqueamos lo que se habla por fuera de los canales de mm, la marca y vamos comprendiendo los porcentajes de audiencia. Entonces, eso nos permite entender el gap, ¿no? Que después incluso nos ayuda para estrategias de social, pero bueno, entendemos que en los canales de la marca hay mayor porcentaje de millennials, pero por fuera vemos que hay un montón de Gensis que están hablando de la marca y la marca no les está cautivando, ¿no? Entonces, como que ahí decimos, bueno, la audiencia a buscar es esta, ¿no? Porque es una audiencia súper potente que todavía no está, pero ya está hablando de nosotros. O incluso también lo vemos desde el lado de la interacción. También tenemos a veces casos de audiencias que están cautivas dentro de la marca, pero están dormidas, ¿no? Entonces no interactúan. Entonces eso habla de que el contenido hay que hacerlo diferente para despertarlos y que empiecen a interactuar con la marca. sí, es muy buen punto, de hecho. Se escucha por todos lados ahora sobre Gen Zs, sí, y Ujú. cómo puedo llamar su atención. Y yo creo lo que ustedes cuentan debe ser súper práctico para, para poder adaptar las estrategias que tienen otras agencias, otras marcas, ¿sí? En caso de trabajar con perfiles de esta audiencia. ¿Sí? ¿Qué Sí. pasos ahí se puede tomar? Y yo les quiero agradecer, de hecho, por todos estos detalles, porque ustedes lo han presentado de manera súper detallada. Yo creo que ahora cada uno entiende cómo se puede llegar a este éxito, cómo tener un caso igual como
tan viral, sí, pero ya con su marca a lo mejor alguien igual aprende de eso hoy para poder probar algo parecido, intentar analizar las audiencias de sus propias marcas y esperamos que esta charla en general les resulte súper útil. Y me gustaría que ahora ya pasemos a nuestro chat, porque yo vi que por ahí hay varias preguntas. Sí, yo voy a leer una pregunta y ustedes por ahí pueden tomar la decisión quién la toma. A lo mejor alguien quiere cubrir algún punto específico. La primera pregunta viene de Diego, sí, y él dice que el mexicano comparte muy poca data en su bio acerca de sus demográficos. ¿Cómo hicieron para poder identificar y separar esas audiencias con social listening? Yo creo que esta pregunta es súper buena. Sí, es verdad. Por eso nos apalancamos mucho en lo conductual también, como para ir entendiendo, eh, para, vuelvo a repetir capaz un poquito lo de antes, de que para nosotros capaz no es tan importante separar las audiencias por rangos etarios, sino en realidad por comportamientos, ¿no? Entonces hay ciertos comportamientos que te van ayudando a identificar esa audiencia, si es una audiencia más joven, si es una audiencia más experimentada, si es una audiencia con más dudas, si es una audiencia con más información. Siempre tenemos aquel que está dando recomendaciones y aquel que lo está recibiendo, ¿no? Y eso en el mundo de la categoría del nutrition es súper relevante. Después, a niveles conductuales que ayudan a entender también si es audiencias más joven, por ejemplo, todo lo que es crossover de comidas, ¿no? Que es Ujú. algo muy tendencia de la juventud, o todo lo que es las comidas temáticas también, ¿no? O incluso la reversión de comidas, que es algo que sucede mucho en México, de tomar comidas globales y reversionarlas con sazón local. Entonces, todas esas conductas nos ayudan a apalancarnos cuando falta un poco de información demográfica y nos ayuda a poder tener un profiling muy exacto también de esos comportamientos más jóvenes, somos millennials o más seniors. Ujú. Y creo que también algo que es importante es, nosotros tenemos un equipo de cultural planning, porque hay un montón de audiencias que siento que, o sea, hay un trabajo en Thinky que yo llamaría como de etnografía digital, que sí nos ayuda a poder perfilar intuitivamente ciertas audiencias y que gracias al social listening y la data podemos corroborar que son audiencias relevantes, medirlas, cuantificarlas, poder matchar sus passion points y sus hábitos, pero creo que también ese tipo de perfiles dentro de las agencias son muy importantes, ¿no? O sea, no hay una plataforma que te va a categorizar y dar todas tus audiencias y no hay ese trabajo mucho más fino y humano en el que intuitivamente se puedan ir designando estos comportamientos, ¿no? Creo que ese pensamiento detrás del audience profiling de nutrition, el que está pensado como, bueno, por la etapa de vida, por el beneficio o por los passion points, es un trabajo que te habla de esto, ¿no? Ya después la data y el tracking nos ayuda a poder fortalecer muchos puntos de estos DNAs, pero creo que también es importante, ¿no? O sea, un trabajo más sociológico, por así decirlo. Sí, o sea, entender desde el inicio la forma de cómo la audiencia puede hablar, ¿sí? Total. Sí, Eso. yo les recomiendo que generen muchas hipótesis. Genérense hipótesis y salgan a buscar si son válidas o no, ¿no? O sea, siento que eso ayuda muchísimo Ujú. usar el dato para corroborar puntos de vista. Sí, eso es, creo que tienes razón, es lo principal. Y yo siempre digo que todo empieza con una hipótesis y mejor tener por ahí un montón de hipótesis, porque aun si no se compruebe, pues es ya una hipótesis que nos da un insight. Porque si Total. no hay conversación que intentamos buscar, encontrar ahí, esto ya es un insight que no debemos seguir no debemos seguir esta dirección, que debemos tomar otra hipótesis y por ahí igual confirmar. Sí, y no se sientan mal si tienen que abandonar un camino, ¿no? O sea, como que siento que eso también es importante. Como hay tendencias a las que no nos tenemos que subir, hay caminos que no llegan a nada, pero que aprendiste un montón, ¿no? Entonces, siento que eso también está bueno. Nosotros fuimos aprendiendo un montón de esta metodología a lo largo del año y la fuimos mejorando paso a paso.
Yo veo que la siguiente pregunta que tenemos es de José Juan sobre la presentación y también viene de Edith. Sí, vamos a compartir la grabación del evento de hoy a todos los registrados y les va a llegar un correo. Yo creo que en los siguientes días y como newsletters y con resumen de nuestro evento y también con la grabación. Y tenemos también una pregunta de Jesús. Sí, muchas gracias. Ahí el equipo me cuenta que hemos sometido una pregunta. En caso de programar una query, ¿qué porcentaje de efectividad tiene para que no se pierda cierta información importante al encontrar una similitud con la palabra del filtro? Es bastante técnica, creo que lo sé. Sí, si querés, Lina, hasta la puedes contestar vos. Sí, yo puedo y contesto estas preguntas cada día, pero creo que lo que les puede interesar es más como su experiencia, ¿sí? O sea, si Sí, programamos una query, ¿sí? ¿Cómo ustedes pueden decir que es eficiente? que es suficientemente la base para llevar a cabo nuestro proyecto o no, ¿no? O sea, sí, nosotros por suerte tenemos la posibilidad de, con YouScan, de traquear tres modalidades distintas, ¿no? Todo lo que es audio, lo que es booleano y lo que es de imagen. Cuando nos enfrentamos a la base, pasamos muchos días, o yo creo que 2, 3 días limpiando esa base, ¿no? Y entendiendo eh, si es lo suficientemente efectiva o representativa para llevar a cabo. Se puede, hay incluso a veces que también nos fijamos en datos demográficos más a nivel región, comparamos si es una muestra interesante para llevar a cabo. Eh, y ahí como que vamos eligiendo si esa muestra es lo suficientemente importante o no para ese proyecto en particular, ¿no? También muchas veces tenemos en cuenta que como tenemos la posibilidad de traquear nuestras marcas y ir entendiendo su comunidad, si esa base que estamos generando de nuevo es lo suficientemente representativa para lo que impacta la marca en general en la región, ¿no? Entonces, como que son diversas variables las que nos permiten como ir entendiendo con nuestro sentido común y con la parte profesional que tiene nuestro equipo de si es lo suficientemente efectiva para llevar a cabo. Hay algunas que no nos sirven y las descartamos, y hay otras, la mayoría, que sí que funcionan y seguimos adelante, ¿no? O sea, no vas a encontrar siempre toda la información que necesitas, pero tal vez en algunos casos donde tal vez es más difícil o hay bases más chicas, igualmente hay algo de ahí que te ayudó para comprender por dónde tenés que ir a buscarlo, ¿no? A mí por lo menos esa es la metodología que nos sirve mucho a nosotros y vamos trabajando query por query. Sí, muchas gracias. Yo de mi lado puedo de hecho agregar que no siempre tener mucha data es bueno, porque de ahí No, ustedes tardarán horas, días en dentro de toda esta data, que puede ser ruido, encontrar lo que vale la pena. Sí, lo que vale la pena tomar en cuenta, trabajar, presentar como hipótesis. Por eso, por ahí, de mi lado, como Customer Success Manager, sí, yo les puedo decir que primero empezamos con una hipótesis, intentamos crear una query. Para eso ahora tenemos un montón de herramientas igual adicionales. Pronto espero que en YouScan igual tendríamos una herramienta propia incorporada, sí, para crear queries para que sea más fácil en adelante para sus equipos. Pero se puede utilizar ChatGPT. Sí, Gemini, mm, algoritmos de la IA, los que incluso si ustedes están un poquito fuera del contexto, no pertenecen a esta audiencia, si incluso monitorean su propio país y audiencia ahí, igual les pueda guiar un poquito, ¿sí? Por dónde ir, qué palabras clave locales, ¿sí? Tomar en cuenta, cómo este tipo de personas pueden expresarse. Sí, eso sí es el tema de cómo configurar un prompt. Eso podría ser otra charla, creo, totalmente. otra charla. Sí, cómo trabajar con estas herramientas de IA, pero es algo lo que creo que vale la pena utilizar a favor de sus proyectos para maximizar el resultado con la query. Igual, si
alguna query no funciona, siempre se puede editarla, crear una nueva, intentar de nuevo y por ahí intentar llegar a la data relevante por otro camino. Y aquí aprovecho para comentar que nuestro equipo, tanto de soporte como igual equipo de gerentes de éxito de clientes, siempre están esperándoles sí, para poder apoyarles con los proyectos, especialmente estos proyectos difíciles donde ustedes están tapados y no saben por qué lado ir. Sí, e igual les podamos proporcionar una consulta, sí, cómo se podría, por ejemplo, hacerlo de otra manera o qué opción podríamos aplicar para llegar al grano, sí, de lo que necesitamos. Y yo voy a dar un vistazo también a preguntas, porque ahí por Zoom igual pueden salir por otro lado. Veo que esta es la última pregunta que tenemos. Sí, yo tengo también una para ustedes. No sé si a lo mejor Denise la puede contestar o a lo mejor Rosy, tú la tienes. Em, Hablando del último año, podemos hablar de este año. No sé si hubo alguna tendencia viral la que ustedes decidieron no, a la cual ustedes decidieron no subirse. O sea, La algo. de Taylor. ¿Ah? La de Taylor Swift es la primera que tengo Sí. en mi cabeza. ¿Y por qué? ¿No se machaba con perfil? O... Eh, no se machaba, creo, o sea, ahora Ben lo va a decir, pero no se machaba, creo que también con lo que estábamos generando, ¿no? O sea, siento que también las tendencias que uno hace tienen que tener un sentido Ujú, detrás, ¿no? O sea, no es hablar por hablar, sino que es algo que, si vos sos una categoría de comida, ¿no? Y de nutrition, y al final lo que estás haciendo es facilitarle la vida a la audiencia para que coma eh, más rápido, mejor, sano, o lo que sea el propósito de esa marca, eh, tiene que seguir siendo relevante tu mensaje con la tendencia, ¿no? Y con el producto. Entonces, me parece que hemos llegado a construir algo muy bueno en este último año de lograr mensajes que sean realmente relevantes para la audiencia y para la marca y seguir siendo cool y auténticos y fresh. Y que eso no se puede perder, ¿no? Por subirse a una tendencia que se está tal vez subiendo todo el mundo porque sí. Sí, creo que nos pasó con esa y con otro cliente también, que creo que pasa mucho con fenómenos musicales, que pasó lo mismo con Bad Mm. Bunny cuando anunció el último disco y todas las marcas subían la silla de plástico y lo quisieron hacer como llevar a ellos, también encontramos que no hacía match y fueron las dos que hemos decidido no subirnos más, siendo que son más globales con las que nos han Mm. pasado. yo estoy pensando en una reciente de Coldplay también, del concierto. No Ah, sé si en estas también se yo no fijaban. Ah, la de la pareja. Sí, sí. Que también es una tendencia muy viral con muchos memes y de hecho por todos lados. Sí, pero por eso quería hacer esta pregunta porque es súper interesante si ustedes tenían algún caso así. Bueno, yo creo que con eso podemos terminar hoy. No tenemos más preguntas. Yo de mi lado también terminé con las mías y les quiero agradecer por esta charla. Para mí ha sido muy interesante hoy hablar de este proyecto en detalle. Yo lo conocía, pero igual Mm. tengo muchos insights igual de esta sesión de hoy que tenemos. Y yo espero que en el futuro igual tengamos más casos exitosos que el equipo de Sinki pueda compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Yo creo que ustedes hacen unas cosas súper, súper cool. Y sí, y muchas gracias por hacerme compañía hoy en este evento. Gracias, Lina, y a todo tu equipo y a Yoscan, que son un partner increíble para poder llevar a cabo nuestras ideas. Así que muchas gracias por esta sesión. Sí, es un simbiosis, podemos decir, donde sí, dos equipos hacen muy buen match. Bueno, Totalmente, muchas gracias. gracias y que tengan un excelente día, excelente semana a todos. Hasta luego. Bye.